Contemplamos hoy el consejo evangélico de la obediencia, con el que completamos estos 3 votos o 3 consejos que aparecen en los evangelios como condición de posibilidad a nuestra sequela Christi, a nuestro seguimiento de Jesucristo. Hay muchísimos consejos en los evangelios: el no juzgar y no ser juzgados, el poner la otra mejilla, el ser humildes, el tener... Está lleno, pero tradicionalmente la espiritualidad cristiana ha concentrado en estas 3 dimensiones, en la pobreza evangélica, en la castidad evangélica, en la obediencia evangélica, las 3 coordenadas, las 3 dimensiones de la existencia humana. Les he repetido muchísimas veces en estos breves días que todo lo que hablemos solo tiene sentido si es contemplado en Cristo, si es reflejo de la vida de Cristo y si nos ayuda a participar de la vida en Cristo. Todo lo que yo les diga que no les ayude para eso no sirve para nada, olvídenlo, no son más que opiniones de una persona particular que no es ni más ni menos que ustedes. Pero lo que importa de todo esto es contemplar a Cristo y dejarse iluminar por Él, que sea Él el que vaya configurando nuestra vida. La pobreza hace generalmente relación, aunque no exclusivamente, a las cosas materiales, a los bienes, pero también pueden ser bienes no tangibles, como bienes intelectuales o bienes espirituales, lo que tenemos de una naturaleza o de otra. Por la virginidad consagrada hacemos referencia a todo lo que tiene que ver con nuestros afectos, con nuestros amores, toda nuestra afectividad. Por la obediencia hacemos referencia a nuestra voluntad. Cuando Santo Tomás de Aquino reflexiona sobre los consejos evangélicos, dice que claramente hay una jerarquía en ellos, y en el orden de la importancia dice que sin duda el consejo evangélico más importante es la obediencia, porque es por la que se ofrece, por la que nos configuramos con lo más íntimo de Jesucristo, con lo más íntimo de las personas divinas, que es la voluntad, que es el yo profundo. Pero dice una cosa muy interesante, que en el orden del testimonio, el consejo evangélico más importante no es la obediencia, sino la pobreza, porque tiene el carácter más visible frente a los demás. Precisamente por ser, digamos, lo más externo, es lo que más perciben otras personas. La gente no va a percibir así inmediatamente cuando entra en contacto con nosotros y nos mira si somos personas obedientes o castas. Pero yo creo que la pobreza se ve muy rápidamente. Tú cuando entras en casa de alguien, inmediatamente te haces una idea de dónde estás. En cuanto ves la apariencia de alguien o ves los bienes que maneja alguien, es lo más inmediato. Por eso tiene un valor tan importante el de la pobreza. El siguiente aspecto, hermanas, es que son vasos comunicantes. Nadie es obediente y no casto, nadie es pobre y no obediente, etc. Tengo de un consejo evangélico lo que tengo de los otros 2. Están intrínsecamente conectados. Un soberbio, que es un desobediente, no es virgen, no es casto, no es pobre. Ha hecho un ídolo de su propio yo. Una persona que habitualmente falta a la pureza, a la virginidad consagrada, no es obediente ni es pobre. Y así creo que se entiende perfectamente la idea, ¿no? Entonces, uno es muy buen termómetro de otro.
Como veas una persona apegada a los bienes materiales, sabes que no está viviendo bien la castidad. Y probablemente no está viviendo bien la obediencia, porque me imagino que con agarrarse los estatutos o las constituciones o lo que escribiera su bendita madre, pues uno ya se dará cuenta que no está viviendo lo que ha profesado. Entonces, no verlos como tres aspectos diferentes, no, son aspectos de la misma persona y de la relación con la misma persona. ¿Por qué Jesucristo vive perfectamente como hijo? Porque es pobre y porque todo lo tiene recibido de su Padre. Siguiente aspecto. Hay tres palabras que sin darnos cuenta muchas veces contraponemos o al menos presentamos como realidades independientes, que son libertad, obediencia y amor. En realidad, quien experimenta un conflicto entre estos tres conceptos no tiene ni idea de lo que es la libertad, ni de lo que es la obediencia, ni de lo que es amar. Para mí el ejemplo supremo es preguntarles a ustedes: ¿Jesucristo nos redimió por su amor o por su obediencia? Pues por las dos cosas. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Me amó y se entregó por mí. A ver cuál es la diferencia. Entonces, en Jesucristo, que es, como les he dicho al comienzo, donde hay que contemplarlo todo, en Jesucristo estas tres dimensiones son totalmente inseparables. Tengo de obediencia lo que tengo de amor. Solo soy evangélicamente libre si soy evangélicamente obediente. Quien no obedece no es libre. Ha renunciado a su libertad, es esclavo de sus pasiones. Ha convertido el yo y no a Jesucristo, no a Dios, en el centro de su vida. Las palabras famosísimas del verso de Santa Teresa: desde que mi voluntad está a la vuestra rendida, qué bien sé yo la medida de la verdadera libertad. Desde que mi voluntad está a la tuya rendida, obediencia, qué bien sé yo la medida de la verdadera libertad. Solo obedeciéndote a ti soy evangélicamente libre. Es lo que le pasa al adolescente rebelde, que como no se fía de sus padres, no se fía de su cuidado, de su precaución, experimenta la obediencia a la autoridad como una limitación de su libertad. Que lo he puesto muchísimas veces, pongo este ejemplo, que una muchacha recién entrada aquí perciba la constante obediencia a la superiora como una limitación de su libertad, es completamente normal. Bueno, pues porque está aprendiendo, para eso ha venido, está empezando. Y muchas veces somos como un cuchillo con las pobres. Pues chicos, llega la suave que acaba de llegar. No, porque tienen que aprender, sí, díselo a la vieja esa, que lleva 40 años aquí y lleva 40 años haciendo lo que le da la gana. Ay, no, ¿cómo le voy a decir? Ya es muy mayor, ya es mayorcito. Ah, sí, muy bonito, ¿no? Y hay personas que son adolescentes de la tercera edad. Y ya sabes cómo es, déjala. Las dos enfermedades que hay en la vida religiosa, hermanas, son la parálisis y el Parkinson. Es muy sencillo de entender. Aquí el que gobierna la Iglesia es la cabeza, que es Jesucristo. Si yo en el cuerpo de Cristo padezco de parálisis, la cabeza, obediencia, da una orden y el miembro no se mueve. La cabeza quiere que la mano agarre las lentes
y obedece, quiero agarrar las lentes pero la mano no se mueve, se deja de cumplir el plan de la cabeza. Hay mucha parálisis, que Jesucristo quiere que yo haga algo, me llegue como me llegue ese deseo, a través de la superior, a través del magisterio de la Iglesia, a través de las constituciones, como sea. O el Parkinson, pero si la cabeza quiere que la mano esté quieta. Es que es una hermana muy apostólica. No, señora, es puro Parkinson en la comunidad, que es una lagartija, que no se puede estar quieta. Que es que no sabe cómo salirse de la capilla la media horita que tiene que hacer de meditación, que está soñando con que suene el teléfono o llamen a la puerta. Pues Parkinson, tener muchas hermanas muy activas no sirve para nada. Ay, es que son muy apostólicas. No, son Parkinson. Entonces, no es lo mismo personas que están atentas como están los ojos de la esclava, que es lo que somos, fijos en las manos de su señora. Pues si no estoy fijo en lo que dice mi señora, ¿para qué me muevo? ¿Por qué el ángel se le apareció a María? Pues porque estaba donde tenía que estar. Pero tú te imaginas que llegara el ángel Gabriel y dije, venía a anunciarte que ibas a ser la madre de Dios, pero como no estás. No, pero es que estaba en la catequesis. Sí, en la catequesis. Y así no se cumple el plan de Dios. Ahora, cuando tienes unas personas que lo único que les interesa, primero, que no tienen opiniones, que no tienen voluntad, que les da igual una cosa que otra. Usted dígame, ¿dónde me necesita la Iglesia? Pero ustedes saben lo fácil que es gobernar una provincia así. Hombre, eso no quita que no converses o que digan, mire usted, me puede mandar al pico del monte, yo soy coja, usted sabrá. Ahora, si quiere que vaya, pues voy coja. Pero luego no diga que no sé, porque le dije que era coja. Bueno, pues tendrás que, en fin, decir lo que tengas que decir. Pero al final, en este clima de esta docilidad, pues que me da igual. Entonces, ¿por qué es fundamental esto? Pues porque la ruina de la humanidad ha venido precisamente por lo contrario. Por la desobediencia de un solo hombre entró el pecado en el mundo. Y por la desobediencia nuestra sigue entrando el pecado en la Iglesia. Por el pecado de un solo hombre entró el pecado en el mundo. Por la desobediencia. La desobediencia de Adán, que trae como consecuencia la ruina de la humanidad. Y la reconstrucción de esta alianza original destruida en el paraíso, donde en vez de caminar como amigos de Dios y pasear con Él en el paraíso a la brisa de la tarde, cuando han desobedecido, han roto la alianza, han desconfiado de Dios, les ha seducido la serpiente, les ha convencido de que Dios no les ama, y entonces se esconden. Y Dios, mi autoridad, se convierte en mi enemigo porque me he dejado seducir por la serpiente. Toda desobediencia, el acto que sea, es siempre rebelión contra Dios. Y todo acto de desobediencia siempre es culto a Satanás. Que lo único que le interesa es que yo no viva la alianza de amor con Dios que me ama. Consigue sembrar desconfianza, que es lo contrario de la desconfianza, la fe. Por eso, la reconstrucción, si recuerdan, comienza con dos palabras que son absolutamente inseparables, que son la fe y la obediencia de Abraham. Abraham, por la fe, obedece. ¿Por qué obedece? Porque confía. Y además confía sin entender, que es una clave muy importante del que obedece amando, el no entender.
Cuanto más ustedes se empeñen en entender, más pobre es su obediencia. En 2 ocasiones, y mire que dice muy poquito el Evangelio de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, dice, y ellos no entendieron. ¿Por qué tengo que entender? Si yo no obedezco porque entiendo, obedezco porque me fío, obedezco porque amo, porque creo que la persona a quien obedezco me ama. Contemplar la obediencia de Abraham, que va a ofrecer un sacrificio y no lleva víctima. Y le piden que mate a su hijo y lo va a matar. Entonces, ¿hasta qué punto estoy convencido de que muchas veces, recuerdan cuando les he puesto el ejemplo de la pobreza o sobre todo de la virginidad consagrada, si recuerdan les he dicho, hay personas que creen que tienen problemas de castidad y no tienen problemas de castidad, tienen problemas de fe. Jesucristo no es suficientemente real para mí, no me creo que Él va a llenar toda mi necesidad de amar y de ser amada como mujer y me busco otros afectos por otro lado, pero porque no me fío del que me ha dicho que me va a bastar y me va a sobrar. Y estamos luchando contra la fiebre, pero no estamos tomando el antibiótico para el virus o para la bacteria o lo que sea, para la infección. Estamos atacando los síntomas a ver si la desapegamos de ese señor. Pero si cuando se desapegue de ese se va a encontrar a otro. Pero el problema nunca se atiende. ¿Qué te pasa? Ir a la raíz del problema. Y la raíz es siempre la fe y la confianza. Entonces, Abraham como perfecta metáfora, imagen del comienzo. Y esto es lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Es aquel que obedeció y salió hacia la tierra que había de recibir en herencia, pero sin saber a dónde iba. Son palabras de la carta a los Hebreos. Y por la obediencia a Dios está dispuesto Abraham a sacrificar a su propio hijo, a Isaac. Él oye, son los tres momentos: oír, creer, obedecer. Es el que escucha la palabra de Dios y la cumple. Oigo la palabra, creo en la palabra y obedezco o la cumplo. Eso es la estructura de la confianza: escuchar, creer y obedecer. Él no pregunta, él no murmura, no cuestiona la lógica, simplemente se fía. Tras de la obediencia de Abraham está la obediencia del pueblo de Israel. Todo el drama de Israel, como ustedes bien recuerdan, por la historia de la salvación, es la de un pueblo que obedece y desobedece. Así es la historia de un pueblo. Todas sus desgracias vienen por su rebelión contra la alianza de un Dios que no se cansa de seguir buscando, que no cambia de pueblo, aunque sea el más chiquitito y más rebelde. Y entonces el pueblo, cuando se da cuenta que sus desgracias vienen por la desobediencia a la alianza, pues vuelven otra vez al pacto con Dios. Y continuamente a lo largo de la historia se va renovando el pacto de la salvación. El Horeb, el Sinaí, el arco iris, etcétera, ¿no? El monte Horeb. Y así, imposible hacer obviamente un recorrido exhaustivo, pues tenemos la obediencia de Jesucristo, que es la causa de la salvación del mundo. Si por la desobediencia de un solo hombre, Adán, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, que es Cristo, el nuevo Adán, todos serán constituidos justos. Romanos 5:19. El hombre se pierde y se destroza a sí mismo en la desobediencia. Obedeciendo a Cristo va a encontrar
el camino de la salvación. Hebreos 5:9. Al punto en que dice la palabra en Hebreos: Él se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y esto llega a su cumbre en el Antiguo Testamento y además es empleado por el mismo Cristo y los apóstoles, los evangelistas en el Nuevo Testamento, en esta imagen que ustedes conocen perfectamente del siervo de Yahvé. Pues la palabra siervo ya en sí mismo lo está diciendo Isaías 42:1, 49:3, 52:13. Él es el Hijo, un nuevo Adán que obedece a Dios siempre. Literalmente dirá en la carta a los Hebreos 10:7, para esto he venido, para obedecer. No quieres sacrificios expiatorios, recuerdan, me has preparado un cuerpo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es a lo que he venido. ¿Para qué viniste al convento? A obedecer. Y si no, te equivocaste de sitio. Y por cómo me miran con asombro, porque estas cosas no se escuchan. Las damos por supuestas, pero sin exagerar. Pues tú sabrás para qué has venido, para hacer tu voluntad o para hacer la de Cristo. Él dirá que su alimento es hacer la voluntad del Padre. Es lo que le da vida, es obedecer. Juan 4:34 o 6:38. Él es el que siempre piensa como el Padre y según piensa, según el Padre quiere. Juan 5:30. Y siempre obra según la voluntad del Padre. Y estas citas son interminables. 5:19, 5:30, 8:28, 10:25, etc. Es decir, toda la fisionomía, toda la estructura de Cristo es la del Hijo. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. Hermanas, si esta es la vida de Cristo, esta es la vida de su esposa. De verdad, cuando me levanto por la mañana, lo único que me importa es hacer lo que a él le agrada. Y como no tengo ni idea, pues ¿qué más me da? ¿Para qué me voy a empeñar en hacer cosas que no estoy seguro que son las que Dios quiere? Y no solo obedece al Padre así, obedece a José y a María, que son dos criaturas limitadas, por muy santas que sean, pero criaturas. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, pero les está obediente, les es obediente. Lucas 2:51. Vivió sometido bajo su autoridad. Y la palabra es fuerte, ¿eh? No es que yo aquí vivo sometida bajo la autoridad de la provincial. Ay, pues es contra los derechos humanos. No, pues el niño parece que bajó a Nazaret y vivió feliz y contento los siguientes 18 años. Desde los 12 hasta que empezó la vida pública. Es más, se somete a toda autoridad humana. De hecho, nace en un sitio y no nace en otro, pues porque la autoridad humana, que era el emperador, decidió que había que hacer un censo, pues para allá que se fue. Y él acepta la autoridad de los hombres sobre él. De hecho, le diga a Pilato: ¿no tendrías autoridad sobre mí? Pues le está diciendo que tiene autoridad sobre él, si el Padre no te la hubiera dado. Pues le está diciendo que el Padre le ha dado autoridad, que consiste básicamente en crucificarlo. Es decir, Jesucristo, al asumir la naturaleza humana, asume humildemente la obediencia familiar, cívica y religiosa, como parte de su estructura humana, de su identidad. Por eso, en Jesucristo, habitualmente, lo que la obediencia genera es una enorme alegría, una enorme libertad de corazón, fecundidad de vida, una enorme paz, porque es la obediencia lo que le mantiene unido al Padre. ¿Cuánto tengo de hija?
cuanto tengo de obediencia. Y por ello permanece en su amor, porque está convencido de que siempre es escuchado y asistido. Juan 5:20, 8:16. Y por supuesto que la obediencia de Cristo es obediencia de cruz. Y es precisamente en la hora final donde acepta, y lo dice así, el mandato del Padre. Esto no es una casualidad, es lo que el Padre quiere para mí. Juan 14:31. Y como dirá Filipenses 2:8, que lo rezamos tantas veces en vísperas, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Repito, Filipenses 2:8. El que siempre había obedecido al Padre no vacila ante la cruz. En esta hora que llaman de tinieblas, Juan 12:27, cuando le abandona todo el mundo. Y no quiere aferrarse a su voluntad, sino permanecer fiel a la voluntad del Padre. Lucas 22:42. Hermanas, misterio insondable. ¿Cómo pudo Cristo reconocer en la locura de la cruz y en el escándalo de la cruz, 1 Corintios 1:23, 1 Corintios 1:23, el designio providente de la voluntad del Padre? Permítanme un ejemplo institucional, no personal de ustedes. Estoy seguro que ustedes tienen comunidades en lugares donde las hermanas están estupendamente bien, el apostolado florece, la gente responde, cumple con los criterios, las hermanas están bien, cumple con los criterios de su carisma, etcétera. Ustedes no cuestionan esa fundación. Ahora tendrán casas en sitios muy difíciles, donde el sacerdote no llega, la gente no responde, no hay ayuda económica, hace un calor insoportable o un frío que te pela, lo que sea. Todas esas dificultades, donde todo es difícil. Todo eso que es, en definitiva, cruz, ¿no se convierte muchas veces en el criterio de discernimiento de que Dios no quiere esa casa? O sea, cuando todo va muy bien, Dios lo quiere. Alfombra roja a las hermanas y que toque la banda municipal. Pues ¿será que el Señor nos quiere ahí? A mí me pregunta muchísimas veces la gente, ¿pero y cómo es la misión? Horrible. La gente se te queda mirando, pero como lo digo así, como con chispa, pues mire, es horroroso. Entonces ya te quieren preguntar, ¿pero por qué está usted ahí? Hombre, precisamente porque es horroroso. Pues será un criterio de que Jesucristo quiere que la Iglesia esté en esos sitios, en los lugares crucificantes. Ahora, traduzcan eso al nivel personal. Las hermanas son un desastre, el cura ni te cuento, la gente no viene, llueve y tenemos goteras, no sé. Debe ser el sitio perfecto para nuestro carisma. Nuestro criterio es continuamente el del mundo. En vez de cómo crucificar a las hermanas, es cómo preservarlas. Y eso sí, que se ven a las hermanas y a la gente que se queda ahí que las parta un rayo. Normalmente no decimos que te parta un rayo, sino que va la provincial con su consejo muy piamente al señor obispo y le dice, es que nos vamos. Y ahí se queda usted con su drama y arréglese usted como pueda. Sí, pero usted no me entregó la misión cuando eso era una maravilla, ¿eh? Vamos, me miran como que tengo 4 ojos. Vamos, digo yo que tendremos que ir donde no quiere ir nadie, donde la gente no ha recibido los sacramentos, ni el Evangelio se predica, ni se da testimonio de Jesucristo. Luego, muy curiosamente, en muchos de esos sitios quedan un montón de iglesias evangélicas, ¿eh?
Pero lo que importa son las hermanas, no la gente. Pero ¿la gente está al servicio de las hermanas o las hermanas están partiéndose la vida y dejándose el pellejo por la gente? Entonces fíjense cómo la cruz no es el criterio de discernimiento. Es el bienestar humano, temporal de las hermanitas. Pero si aquí las hermanas no importan nada, lo que importa es la gente. La Eucaristía está para ser masticada y tú para ser comida. De irte dejando la vida a pedacitos por los caminos de este mundo. Cuando los primeros jesuitas llegaron a México, estaba al frente de la Compañía de Jesús el tercer superior general, que llaman prepósito, que era San Francisco de Borja. Mandaba al primer grupo de misioneros a México, llegaban a la Florida, o sea, lo que es Estados Unidos, llegaban los caníbales y se los comían, y no llegaban a México. Y bueno, pues mandaba otro grupo, que también se los comían, hasta que por fin, no sé, se debieron de atragantar de tanto jesuita y consiguieron llegar los jesuitas a México. Pero no se le ocurrió decir, no, es que se me van a comer a todos mis padres. No. Y así llegó el Evangelio. Entonces, ¿hasta qué punto es precisamente lo tenebroso del huerto de los olivos? Cuando te ha abandonado todo el mundo. Cuando estás tú solo, con 3 amigos dormidos, ya verán ustedes la ayuda que era, y un cáliz amargo para beber. No, esto no puede ser la voluntad de Dios. Pues mire usted, era por ahí, ¿eh? Entonces, en estos días que estamos viviendo todo esto, y yo me miro a mí mismo, yo he andado hambreando este modo de vivir o escapando elegantísimamente el misterio de la cruz en mi vida, que es la obediencia extrema. Pues esto a nivel personal y a nivel institucional habrá que pensarlo, porque a lo mejor tenemos edificada esta institución, de la que no sé nada, sobre criterios puramente paganos. Tengo unas cuantas personas, tenemos unos servicios que prestar y que estén felices y contentas. Y hombre, pues bien harán en cualquier sitio, ¿no? Ahora, tú cuando lees la vida de los santos, a ti esto te resuena. Los que han vivido a Cristo, los que han sido perdidamente enamorados de Cristo. Yo tuve el privilegio, hermanas, de conocer muy íntimamente a la Madre Teresa de Calcuta durante 20 años, del año 77 al año 97. La vi por última vez junio-julio del 97 y murió el 5 de septiembre. Pero hermanas, esa mujer, que ya era chiquitita, y a los 87 que tenía cuando murió, era nada, en una silla de ruedas. En el mes de julio yo me la encontré en Nueva York, que es donde yo trabajaba. Y yo me quedé pensando, ¿pero qué hacía esa mujer en Nueva York si tenía que estar en la India preparándose para morir? No. Estaba confirmando en la fe a las hermanas y estaba tan doblada la cabeza, que prácticamente la tenía en las rodillas, que yo para hablar con ella me tuve que arrodillar al lado de ella para que mi cara estuviera al lado de ella. Ella me conocía desde seminarista. Y lo único que hizo fue agarrar una medalla milagrosa, besármela y dármela. Llego a mi misión en República Dominicana y el mismo día que llegué, murió. Ya estaba en la India. La habían subido en un avión, murió con las chancletas puestas. Y hay muchos de nosotros que somos ancianos precoces. Que es que ya empezamos, no, es que yo a mi edad, ¿pero qué edad tiene usted? Y luego tienes otras que es que no son conscientes de su edad, ni de sus achaques, ni sus limitaciones, pues hacen lo que pueden. Pero chica, tienen un entusiasmo y irradian una alegría que contagian, que nos ridiculizan a todos. Entonces, ¿hasta qué punto
es este momento crucificante de la existencia de Jesucristo, mi modo radical de vivir mi amistad con Jesucristo. O sea, que no me para nadie, si lo único que me para es la frialdad del amor. Hay personas que están en la silla de ruedas mentalmente desde hace años y que me sirvan. Y siempre están hablando de ellas. Y es que me duele aquí. Y es que a mí, ¿qué importa donde a usted le duela? Pues aguántese, ofrézcalo. ¿Qué quiere usted que le diga? Decía el cura de Ars, un buen cristiano no se queja nunca. Pues ya está, ya saben. ¿Y cómo era la frase, hermana? ¿Y qué? Ya saben. ¿Qué me duele aquí? ¿Y qué? ¡Ay, esto parece mentira! Esta madre no se preocupa de las hermanas. Entonces, este misterio insondable es para contemplarlo. Voy a hacer una pequeñísima pausa porque me interesa mucho aclarar el significado de una palabra, que es la palabra misterio. Es una palabra que usamos en nuestro vocabulario habitual. Cualquier cosa que no le vemos mucha lógica, mira, chicos, es un misterio. ¿Por qué la madre? No sé, eso debe ser un misterio. Las cosas de la vida de cada día usamos muy comúnmente esta expresión y está bien. Pero eso no es lo que quiere decir en el vocabulario cristiano la palabra misterio. ¿Qué es el misterio en el uso cotidiano? Una cosa muy oscura, muy inexplicable, salimos todos de aquí, vamos al refectorio, se encuentran un vaso roto, por allí no ha pasado nadie. Oye, pero ¿y esto? ¿Pero has sido tú antes cuando recogiste el desayuno? No sé, pues esto no estaba aquí, no lo he visto. Pues chico, esto es un misterio. Ya está. No se sabe quién ha sido, el vaso está roto, aquí no ha pasado nadie, no soplaba el viento, pues chico, esto es inexplicable, es un misterio, es algo inexplicable. Pero eso no es de lo que estamos hablando. Misterio quiere decir esto. Imagínense una iglesia muy antigua aquí, de esas iglesias que por sí son muy oscuras. Y hace un día de sol radiante en la calle. Un sol cegador. Y ustedes van a entrar a visitar la iglesia. Entran en el edificio, que es oscurísimo. La primera reacción, como ustedes han llegado de la calle que hacía mucho sol con la pupila muy pequeñita, al entrar no ven nada. Está todo oscuro, hasta que la pupila se dilata muy rápidamente y se adapta a la cantidad de luz y pueden circular perfectamente por esa iglesia oscura y lo pueden ver todo y rezan en los altares y se dan una vueltecita y cuando van a salir a la calle a todo el mundo se le ha olvidado lo que brillaba el sol ahí fuera. Salen a la calle con la pupila dilatada y ¡pum!, te pega el sol en la cara. No ves nada. Cuando entraste no veías nada porque no había luz. Cuando saliste no veías nada porque había demasiada luz. El misterio cristiano no es la ausencia de luz, hermanas, es el exceso de luz. Contemplo el misterio, el que sea, la encarnación del Verbo, la resurrección de Cristo, la Santísima Trinidad, la Inmaculada Concepción, o a ustedes que les gusta tanto lo de la Anunciación, en fin, el que quieran. No lo entiendo porque es una cosa muy oscura, es porque es tan luminoso que me ciega. Y es maravilloso cuando uno camina en la fe así. La fe es un fogonazo de luz. Por eso Juan de la Cruz dice que la fe es como si fuera el vidrio oscuro a través del que contemplamos la luz. En el Antiguo Testamento decían, nadie puede ver a Dios y quedar con vida. No miraban para no morir. Porque en esta vida no estamos hechos para tanta luz, pues ya lo contemplaremos en la eternidad. Por eso aquí en la tierra son misterios, recuerden la palabra misterio, de fe, que se contemplan a través de la fe, del vidrio de la fe. San Juan de la Cruz, en su genialidad, habla de la noche. Qué bien sé yo la fonte que emana y corre, qué bien conozco a Dios,
aunque es de noche, es en la oscuridad de la fe. Entonces, la vida de ustedes es un misterio, pero no porque es un misterio irracional, porque es absurdo, porque esto ya no... Si tu vida no la va a entender nadie, no te molestes en que no te entiendan si no conocen a Jesucristo. Ay, hermana, es que ustedes han hecho un sacrificio tan grande, porque ustedes han dejado su familia y no tienen sus hijos. Yo me quedo a veces pensando, pero ¿y quién se creerá esta gente que es nuestro Señor Jesucristo? No, pero si somos muy felices con las niñas de los escuelas, si lo pasamos muy bien en la recreación. O sea, todo es explicar nuestra vida maravillosa sin Cristo. Pero ¿cómo me va a entender a mí si no conoce a mi esposo? Ahora, si para usted mi vida es incomprensible, es porque usted no tiene ni idea de en qué consiste mi vida. Y hermanas que no las entiendan, no se preocupen. El drama es que no te entiendas tú. Que a ti te parezca que tu vida es tan miserable como la que dice la gente de la calle. Mientras que al contrario, tú cuando miras a la gente de la calle dices, Dios mío, ¿cómo podrán ser felices con tan poco? Cuando yo he encontrado a Jesucristo, cuando he encontrado el tesoro escondido y la perla de gran valor. Cuando yo me doy cuenta, con la gente con la que trato, que son todos laicos, las vidas tan horribles, tan pequeñitas, tan mezquinas, que sus grandes felicidades son cosas tan chiquitas, tan patéticas, comparado con la maravilla que a mí me ha tocado conocer. Es para ir dando besos a las paredes. Pero ¿quién soy yo para que tú hayas sido tan buena conmigo y haya conocido yo tanta maravilla y tanta felicidad? Si estoy convencido de esto, si no estoy convencido, tengo un problema muy serio de fe. Porque la única cosita es que no se ve. Ahora, las cosas de dentro tampoco se ven. Viene una hermana a hablar conmigo y dice, padre, y se pone normalmente la mano en la barriga. Te hacen así y te dice, es que no tengo paz. No sé por qué la paz tiene que estar siempre en la barriga, pero bueno, la gente siempre se pone aquí la mano. Y yo por más que miro, pues no le veo la paz. Por más que le miro la barriga. Pero si es que las cosas más importantes, hermanas, no se ven. Ay, padre, es que no tengo paz. Pues no sé, salga a la calle a ver si la ve pasar. Pero no. Las cosas más importantes no se ven, la paz, la alegría, la tristeza, la justicia, no se ven. Pero ya sabemos nosotros si hay o no hay, si es real o no es real. Entonces, contemplar este misterio de la obediencia de Cristo, que vive totalmente abandonado en brazos del Padre. Entonces, esta extrema obediencia de Cristo es su suprema expresión de su amor al Padre. En la cruz, perfecta obediencia y amor total se desposan para siempre. Es decir, Cristo presta la espantosa obediencia de la cruz justamente para declarar su amor infinito al Padre. Conviene que el mundo, son palabras de San Juan, conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre y que según el mandato que me dio el Padre, así hago. Juan 14, 31. En Cristo, obediencia y amor son una sola realidad. ¿Que pudo evitar morir en la cruz? Mateo 26, 53. Pero por amor aceptó sin resistencia que le despojaran de todo, hasta de su vida. Mateo 5:39. ¿No decía el Evangelio de ayer, si te quitan la capa, dales la túnica? Por eso, la cosa importante no es que tú obedezcas, sino por qué obedeces. No basta ser pobre, es por qué quieres ser pobre, por qué te despojas de las cosas. ¿Por qué has abrazado la virginidad consagrada? Es el por qué.
Y si en la raíz no está este puro amor a Dios, no sirve para nada. Bueno, ¿no tienen ustedes aquí a los soldaditos siguiendo las órdenes del capitán? Eso no es obediencia evangélica, ¿eh? ¿Están seguros que todos esos que se ponen en fila y van marchando a golpe de trompeta lo hacen por amor? Lo harán por obediencia, pero lo que es por amor, bueno, puede que sí. Entonces la cuestión es ¿por qué lo hago yo? Si mi obediencia es expresión de mi ansia de amar, de participar del amor de Jesucristo al Padre por la redención del mundo. Bueno, esto es de una importancia, hermanas, capital. Que podamos captar en toda su grandeza lo que significa este amor de Jesucristo que nosotros contemplamos. La teología cristiana siempre ha presentado al superior como expresión, como una especie de sacramento de la voluntad de Dios. Obviamente el signo es pobre, porque es una criatura humana, falible, y hoy es uno y mañana es otro. Los que nos vamos haciendo mayores ya hemos tenido unos cuantos papas y unos cuantos obispos. Bueno, pues ¿recuerdan lo del por qué un viudo se puede volver a casar? Porque puede cambiar el signo, pero no cambia el significado. ¿A mí qué más me da a través de quien quiera guiar mi vida nuestro Señor Jesucristo? Esta persona es un signo. Si yo no la estoy obedeciendo a ella, si me parece mucho más tonta que yo, hombre, esas cosas no las digan, ¿no? Yo, salvo rara excepción que lo piense ahora, todos los obispos a los que yo he obedecido, que no son pocos en todos estos años, ninguno ha tenido los estudios que tengo yo. Ninguno. Ninguno tiene la formación académica que tengo yo. Pero yo le voy a obedecer porque estudió en esta universidad o en aquella. Me da igual. Este es el signo que ha puesto Jesucristo por el que se quiere comunicar conmigo, oiga, y tan ricamente. Y muchas veces me han mandado cosas que son completamente absurdas, vamos, que es que dices, pues pobrecillo, no sé cómo llegó este pobre señor a obispo, pero no me ha costado lo más mínimo obedecerlos. Objetivamente, pues no me parece que sea lo correcto. Me parece que además no es que me afecte a mí, pero son decisiones pastorales que afectan a las almas. Ahora, yo qué sé, el plan de Dios y el plan del Padre. Y además se lo he dicho, lo he dejado escrito, yo es lo que pienso, es esto, tal, tal, tal. Ahora, usted es el obispo, usted manda y yo encantado de obedecerle. Y usted seguro que tiene unas gracias que yo no tengo. Y ya está, y sigue la vida. Hombre, de vez en cuando se lo recuerdo, no suele servir para nada, pero con toda paz y con toda alegría. Entonces, ver en el superior a una persona a través de la que me habla Jesucristo. ¿De qué depende el fruto de la comunión que recibo en la Eucaristía? De la fe con la que yo me acerque. Miren cuántas están aquí. No hay dos de ustedes que reciba la misma intensidad de gracia. Algunas de ustedes recibirán una abundancia extraordinaria y a lo mejor algunas de ustedes muy poquita. ¿De qué depende? Pues de la fe y del amor. La Eucaristía es la misma. Pero la fe y el amor es la de cada una. Este es el sacramento de nuestra fe. Pues dependiendo de la fe y de la esperanza y de la caridad, así producirá fruto en mi vida la comunión. Pero no todos estamos recibiendo simplemente un pedacito de pan redondo. Es con la disposición con la que tú recibas a Jesucristo. ¿De qué depende el fruto de la obediencia? Pues de la fe con la que yo me acerque al superior y de la confianza. Si lo que yo quiero es colaborar, y además es que me da completamente igual lo que diga, si a mí lo que me interesa es que Jesucristo está hablando por esta persona. El día que deje de ser el superior, ha dejado de ser el signo. No, pues no la tendré que obedecer a la que sea el signo en ese momento.
Y además, antes o después, muchas de ustedes también van a tener autoridad. Pues párense a pensar que qué clase de signos son para que otras puedan encontrarse con Cristo. Porque el signo también tiene una responsabilidad de ser dócil a la voz de Dios. Es una especie sacramental, ¿qué quiere decir? Es un signo visible de la realidad invisible de fe, que es la que me interesa, que es que he venido a hacer la voluntad del Padre. El día que entré aquí, todas las que entraron aquí, las jovencitas así, de camisita de manga corta blanca, saben perfectamente las cosas materiales que dejaron en la calle. Lo que no estoy tan seguro es si han dejado las otras cosas, que son sus afectos y su yo. Porque eso no lo vio la maestra el día que yo entré. ¿Con qué afectos entré en mi corazón? ¿Con qué apegos? ¿Y qué apego tenía a mi propia voluntad? Hombre, si llegas con 15 faldas, igual te dicen que aquí no se puede venir con tanta ropa. Eso se ve, eso es muy fácil. Pero hay muchas otras cosas que a lo mejor no se quedaron en la calle. Entonces, yo a estas alturas de mi vida, igual que les he preguntado ¿a quién le pertenece mi corazón? Hablando de la virginidad consagrada, les pregunto ¿a quién le pertenece tu voluntad? Pero si yo no tengo voluntad, yo simplemente estoy aquí para colaborar con la cabeza que es Cristo, o con mi esposo que es Cristo, o con Dios que es mi Padre, o en la Iglesia que es su esposa, en la que yo estoy insertada por la profesión de los consejos evangélicos. Entonces, todo esto nos tiene que hacer de verdad pensar en nuestro amor y nuestra confianza al Señor. Porque repito algo muy importante, hermanas. La cuestión no es si hago lo que me mandan. Eso es lo que hacen los soldados del batallón. No consiste solo en hacer lo que me manden. Es que mi obediencia sea una declaración de amor. Te obedezco porque te amo. Te obedezco porque te pertenezco. Porque soy tuya. Y porque me repugna hacer algo que a ti no te agrada, que a ti no te hace feliz. Ustedes saben perfectamente que pertenecen a una cultura muy, muy sentimental. Para los que venimos de España no saben lo difícil que a veces nos es la relación con ustedes. Y no me puedo ni imaginar lo difícil que es la relación de ustedes con nosotros. Por una cuestión de carácter. Lo que pasa es que ustedes son muchos y nosotros somos uno. Yo tengo que aguantar a 65 y 65 tienen que aguantar a uno. Ay, no, porque es que el padre me dijo, es que claro, el tono de voz, ay. Señor, dame tono de voz latinoamericano. No, y te lo recuerdan, no, porque claro, esa vez que vino usted, claro, usted me habló y yo me sentí tan mal. Ay. Y tú ni te acuerdas ni de la bendita monja, ni de la bendita frase, ni del bendito tono de voz. Somos muy sentidos, y ustedes son muy sentidos, y con una sensibilidad a flor de piel que tienes que hacer un discernimiento psiquiátrico a ver cómo le digo a la hermana sin que se me derrumbe. ¿Es así o no? O sea, dígame si no es así, porque vamos, hay que tener un cuidado que vamos, y nosotros vamos como toros por la cacharrería. Ahora, y eso es una manera de ser, ni es mejor ni es peor lo de ustedes o lo nuestro, nada, es una manera de ser. Lo que a mí me sorprende, hermanas, es que tengamos tan poca sensibilidad para hacer sufrir a nuestro Señor Jesucristo. Eso nos da completamente igual. Porque miren que son ñoñas para ustedes mismas. Pero para hacer sufrir a nuestro Señor Jesucristo, desobedeciéndole, haciendo lo que me da la gana, y me importa un pepino cómo se sienta mi esposo, eso de repente no importa. O sea, me importan mucho los sentimientos de las demás, y los míos ni te cuento. Pero no me hace nada hacer sufrir a nuestro Señor.
por mi falta de castidad, por mis faltas de caridad, por todos los pecados de la historia de mi vida. Porque claro, como Jesucristo debe de ser español y no tiene sensibilidad, oye, pues a lo mejor tiene la misma sensibilidad que tú. Y también le duelen las cosas que tú le haces. Pero eso nos da completamente igual. Y no le habré hecho yo sufrir a nuestro Señor Jesucristo, les aseguro, que hacer llorar a Cristo, hacerle derramar lágrimas al Señor, es muchísimo más grave que hacer llorar a una congregación. Pues solo les pido que tengan la sensibilidad con Él que ustedes quieren que tengan las demás con ustedes. Pero no sean tan ñoñas y tan ridículas. Ay, porque es que claro, y a mí me lo dice de no sé qué manera, pero fíjate, a la otra le dijo que no sé qué. ¿Y usted cuánto tiempo dice que lleva aquí? ¿Y usted no es la esposa de un crucificado? Pues si parece que hay que tenerla en algodones y con alcohol, porque es que se nos va a deteriorar. Es que me ha herido. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Pues camina herida, ¿qué quieres que te diga? Ponte mercromina o betadine o como se digan. Y además, ese se convierte en nuestro mecanismo para que la otra no me pueda decir nada. Y somos unas manipuladoras. Ay, ya sabes cómo es la hermana fulana. Mira, Saro, déjala. Mire, cuando alguien dice de ti, déjala, eres una mujer perdida, que te han dado por imposible. Entonces déjense de tanta ñoñería, de tanto sentimentalismo, y si quieren ser así, maravilloso, séanlo igual con él. No le maltraten. Trátenlo como quieren ustedes que les traten en su sensibilidad. Pero ¿a ti cómo te parece que fue lo de la pasión? Ay, Jesús, mira, es que te vamos a quitar la túnica, ¿sabe? Pero a ver, no te queremos hacer daño, ¿eh? ¿Y cómo creen ustedes que fue lo de la corona de espinas? Así como poniéndote terciopelo en la cabeza antes de ponerte las espinitas. ¿Pero a qué hemos venido aquí, hermanos? Eso sí, llega el Viernes Santo y está el cura con la cruz y vieras tú la cara de devoción que tienen las monjitas, hermanitas de la Anunciacioncita, que van en la fila a adorar la cruz. Son ridículas, por Dios. Eso sí, sal de la iglesia y te dice, hermana, pues la comida hoy, ¡ay! ¿Y esta que se ha creído? Que no he cocinado bien, no sé. Más idiotas, por Dios. ¿Se dan cuenta que, en el mundo tan absurdo en el que vivimos, pero les parece normal? Pues no lo maltrates. Entonces yo creo que esto nos tiene que dar muchísima materia, hermanas, para pararnos a pensar cómo estamos viviendo estos misterios de nuestra vida consagrada.